Buenos días, soy Don Jaf. La parábola de los talentos nos lleva a preguntarnos de vez en cuando ¿cómo va el negocio? Este es el título de nuestra oración de hoy. Y quizá os podéis preguntar, ¿y qué negocio? El negocio de hacer rendir todos los talentos maravillosos que Dios nos da. Bueno, de eso vamos a hablar con Jesús durante unos minutos. Jesús, me pongo en tu presencia, nos ponemos en tu presencia y hacemos un acto de fe. Creo que estás aquí, realmente presente. Creo que me ves, creo que me oyes, que me hablas. Jesús, hoy nos volvemos a asomar en la oración a la gran parábola de los talentos y nos preguntamos, ¿de qué me hablas? ¿Qué es lo que me quieres decir, Jesús, hoy en la oración? Me parece que en este ejemplo, en esta gran parábola del Evangelio, encontramos algunas de las claves más importantes de nuestra vida. Bueno, pues de eso vamos a hablar contigo, Señor. La historia que cuenta Jesús, la parábola de los talentos, la conocéis todos, la recordáis todos. Nos habla de un hombre rico que emprende un viaje, que llama a sus siervos para confiarle sus bienes y que negocien. Los siervos empiezan a trabajar, más o menos, y al cabo de un tiempo vuelve y les pide cuentas. Jesús, hoy, al salir a la calle, delante de mi casa, tenía en la cabeza esta parábola, estas cosas que ahora estoy hablando en la oración, y empecé a fijarme en los pequeños negocios que hay en la calle, en la gente que trabaja en ellos, y pensaba cuántos son propietarios de esos pequeños negocios y cuántos son empleados o administradores, podríamos decir, utilizando la expresión de la parábola de los talentos. Al comienzo de la calle hay una pequeña cerrajería mínima, muy pequeña, casi no imagináis lo pequeña que es. Yo no sé si tiene ni 5 o 6 metros cuadrados. Ahí trabajan un padre y un hijo y se ve que les va bien porque siempre tienen mucho trabajo. Bueno, seguro que son los dueños de ese pequeño negocio, ¿no? Y un poquito más abajo, en la misma acera, hay una pequeña boutique de ropa de señora que la atiende también tiene toda la pinta de que es la dueña, no es una empleada. Y si seguimos nos encontramos con una oficina de un banco y ahí seguro que todos los que trabajan son empleados, son administradores. Y si en la esquina hay un bar, ahí también, un bar que tiene muy frecuentado y con muchos camareros, bueno, pues también son todos seguro empleados, no son los propietarios del bar. Bueno, me fijaba en estas cosas pensando en qué distinto es verse como propietario y como administrador. Jesús, ahora en la oración queremos pensar en nuestra vida, en tantas cosas buenas que tenemos, empezando por el gran don de la vida y luego por tantos otros, ¿no? El don de la familia, del marido, la mujer, los que estáis casados, el don de los hijos, la salud y el poder trabajar, el don de la fe, la Eucaristía. Bueno, y podríamos añadir muchas cosas de otro tipo, ¿eh? Es decir, hay gente que tiene el don de que se le dan bien los idiomas o de que somos muy hábiles en cosas manuales o que hacemos muy bien un deporte, a 1000 cosas. Jesús, estas consideraciones nos llevan a un primer punto importante. Con todos esos dones, ¿yo trabajo para mí o trabajo para otro? Ese otro es el Señor, que me invita a trabajar en sus cosas, a trabajar en su viña. Y otra pregunta, ¿tengo conciencia del don? ¿Soy consciente de tantas cosas que hay en mi vida y que no me las he dado yo? Es verdad que con nuestro esfuerzo conseguimos muchas cosas buenas, pero siempre partiendo de algo que hemos recibido. Bueno, este es el primer punto de este rato de oración, sabernos depositarios de unos dones maravillosos que tenemos que administrar y hacer rendir para otro.
para el Señor. Jesús también nos vamos a parar un momento a pensar en qué talentos tengo. Antes ponía algún ejemplo, ¿no? El talento, el don de la vida, la familia, la fe. Bueno, quizá podemos dedicar algún rato de nuestra oración estos días a pensar en esto, para poner la mirada en tantas cosas buenas que hemos recibido. Y sería una pena que nos fijásemos más en lo que nos falta que en lo que tenemos. Lo que tenemos que hacer rendir es lo que tenemos, no lo que nos falta. Y cuando hablo de estas cosas, siempre me acuerdo de que a mí me gustaría cantar bien. Por mi trabajo de sacerdote sería un talento, el talento del canto, estupendo, que agradecería mucho. O al menos cantar algo, ¿no? Pero, en fin, desgraciadamente no es un talento que he recibido y que tampoco he sabido cultivar seguramente a lo largo de la vida. Ahora, cuando pienso en los talentos que puedo hacer rendir en mi vida, no puedo pensar en este porque no lo tengo. Tengo que pensar en los talentos que sí tengo. Jesús en el Evangelio nos dice que el que había recibido solo un talento hizo un agujero en la tierra y lo escondió. Bueno, uno también puede a veces esconder los talentos simplemente porque no es consciente de que los tiene. Bueno, así llegamos al segundo punto de nuestra oración, y es ser más conscientes de tantas cosas buenas que tenemos, de tantos talentos que Dios nos da. Volvemos al texto del Evangelio y nos encontramos con el que había recibido 5 talentos. San Mateo dice que inmediatamente se puso a trabajar con ellos. Inmediatamente, sin esperar. Inmediatamente. Jesús, la receta para hacer rendir los talentos es bastante sencilla. Es trabajar y trabajar inmediatamente con urgencia. Cada uno con la capacidad que tenemos, mejor o peor, da igual, pero trabajar, esforzarnos y procurar hacerlo con esa diligencia del amor. Como sabéis, la oración no es solo estar escuchando ahora lo que yo puedo decir en voz alta. En la oración hay que tomar la palabra, dirigirnos a Jesús, contarle, preguntarle, pensar las cosas con Él. Yo os animo a parar un momento el audio y pensar en esto. ¿Cómo puedo hacer rendir más y mejor mis talentos? Pensar, pero pensar hablando con Jesús. No se trata de plantearnos 1000 cosas o cosas muy complicadas. Nos podemos fijar en un punto o dos, intentar concretar. Os pongo un ejemplo. Todos tenemos el talento de hablar de Dios, de transmitir el mensaje de Jesús. Pero ¿no pensáis que lo podríamos hacer mejor? ¿Que podríamos hacer rendir mejor ese talento? Lo podemos pensar. Es un talento muy bonito, ¿no? Talento de la transmisión de la fe. Este es el tercer punto. Pensar cómo hacer rendir más y mejor los talentos que hemos recibido. Seguimos la oración y nos volvemos a dirigir a Jesús, porque cuando somos conscientes de todo lo que nos das para trabajar para ti, tenemos que preguntarnos también de vez en cuando cómo va el negocio, cómo va ese pequeño negocio de la cerrajería o cómo va la boutique de ropa de señora. La parábola de los talentos nos habla de nuestra vida y de cómo en el momento de la muerte Jesús nos va a pedir cuenta de la administración de los talentos recibidos. Quizá hay quien piense en ese momento, ese es el momento del juicio, el momento de la muerte, con cierto temor, porque no saben si van a pasar o no el examen, si hay que recuperar algo o no, si hay que pasar por el purgatorio. Es un poco la mentalidad del opositor. El opositor es una persona que estudia durante muchísimo tiempo, años, ¿no? Y se juega todo su futuro en un momento dado, en un examen que a lo mejor pues le pilla
más tranquilo o menos, o muy nervioso, o una noche que ha dormido mal. Claro, el examen, el juicio al final de nuestra vida no es así. O sea, no es un examen que hemos ido preparando durante muchos años y de repente en ese examen nos lo jugamos todo. A mí me gusta pensar en que el juicio final es ese momento en el que ciertamente seremos juzgados por Dios, pero en el que vamos a descubrir, vamos a tener la ilusión de descubrir todas las cosas buenas que hemos hecho a lo largo de la vida. Quizá muchas más de las que hemos pensado, o de las que nos hemos dado cuenta, ¿no? Y también confiamos en que sea ese momento en el que Jesús nos dice, como en la parábola, bien, siervo, bueno y fiel. Has sido fiel en lo poco, yo te confiaré lo mucho, entra en el gozo de tu Señor. ¿Qué palabras más bonitas? Bien, siervo, bueno y fiel. Entra en el cielo, entra en el gozo de tu Señor. La sentencia del juicio en el momento de la muerte no va a ser, oye, has aprobado, has sacado notable, sino, bien, siervo, bueno y fiel. Entra en el gozo de tu Señor. Bueno, el último punto de la oración de hoy es pararnos todos los días para ver cómo va la administración de todos los dones que Dios nos da. ¿Cómo va el negocio? Es lo que hacemos en el examen de la noche antes de acostarnos. Y lo podemos hacer con libertad, cada uno como queramos, pero con el foco puesto en esas palabras de Jesús que están recogidas en el Evangelio. Siervo, bueno y fiel. Has sido fiel en lo poco. Quizá puede parecer un modo un poco genérico de hacer el examen, pero a lo mejor no lo es tanto, a lo mejor nos ayuda. He sido bueno, he sido fiel, he procurado ser fiel en lo poco. Vamos a ver todos los días cómo va ese negocio de la santidad, de la vida cristiana, del amor a Dios, de la entrega a los demás. Terminamos la oración con la Virgen, con María. Y volviendo al título de la oración de hoy, nos pregunta cómo va el negocio. Le pedimos a ella que nos ayude a ser generosos, a darnos del todo, a hacer rendir al máximo todos los talentos que Dios nos da. Que Dios os bendiga.